En este video, graficaremos una función usando Desmos.com, y luego analizaremos el gráfico para determinar dónde aumenta o disminuye la función, así como también determinamos cualquier extremo relativo. Para determinar dónde aumenta o disminuye una función, queremos leer el gráfico de izquierda a derecha, al igual que leemos una oración en un libro. Si el gráfico va cuesta arriba de izquierda a derecha, la función está aumentando. Si el gráfico va cuesta abajo de izquierda a derecha, la función está disminuyendo. Entonces, mirando este primer gráfico de izquierda a derecha, observe cómo el gráfico va cuesta arriba hasta que alcancemos el valor x de 2 negativos, y luego a la derecha de 2 negativos, el gráfico va cuesta abajo y, por lo tanto, la función está disminuyendo. Entonces, podemos decir que la función está aumentando cuando x es menor que 2 negativos, o usando la notación de intervalo, la función aumenta durante el intervalo abierto desde el infinito negativo a negativo 2. Y la función disminuye cuando x es mayor que 2 negativos, o usando notación de intervalo, la función disminuye durante el intervalo abierto, del negativo 2 al infinito. Ahora, mirando el gráfico a continuación, nuevamente, leyendo de izquierda a derecha, observe cómo el gráfico va cuesta abajo, llega a un punto bajo y luego comienza a ir cuesta arriba. Y por lo tanto, la función está disminuyendo cuando x es menor que 2 negativos o durante el intervalo abierto desde infinito negativo a 2 negativos, y la función está aumentando cuando x es mayor que negativo 2 o sobre el intervalo abierto de negativo 2 al infinito. Y ahora hablemos de extremos relativos. Siempre que una función cambie de decreciente a creciente y el gráfico tenga un punto bajo, este punto bajo representa un mínimo relativo. Y hay un par de formas de expresar esta información. A veces veremos el mínimo relativo expresado como un par ordenado, en este caso, negativo 2, negativo 4, o más específicamente, podemos decir la función tiene un mínimo relativo de 4 negativos en x es igual a 2 negativos. Observe que el mínimo relativo es realmente el valor, y o el valor de la función y la ubicación es el valor x. De manera similar, cuando una función cambia de aumento a disminución, tenemos un punto alto en el gráfico, que representa un máximo relativo. Como un par ordenado, tenemos un máximo relativo representado por el par ordenado negativo 2,4, o más específicamente, tenemos un máximo relativo del valor de la función de 4 en la ubicación de x es igual a 2 negativos. Veamos nuestro primer ejemplo. Grafica la función dada para determinar los intervalos abiertos para los que la función aumenta o disminuye. Usar notación de intervalo. Luego determine cualquier extremo relativo. Se nos da f de x es igual a 1 4 negativo x al cuadrado menos 3 2x menos 1 4. Avancemos y grafiquemos la función usando Desmos. Para hacer esto, abrimos nuestro navegador y vamos a Desmos.com y luego hacemos clic en Iniciar gráficos. Ingresaremos la función en el número 1. Usaremos y en lugar de f de x. Podemos ingresar la función desde el teclado o el teclado Desmos haciendo clic en el botón del teclado. En la esquina inferior izquierda. Avancemos e ingresemos la función usando el teclado Desmos y por lo tanto, ingresemos y es igual, para negativo, usamos el signo menos, tan negativo 1 dividido por 4, flecha derecha para sacar el cursor del denominador, x al cuadrado menos 3 dividido por 2. Flecha derecha, x menos 1 dividido por 4, ingrese. Ahora que tenemos la función ingresada, cerremos el teclado haciendo clic nuevamente en el botón del teclado. Observe cómo tenemos una buena vista del gráfico. Si queremos, podemos hacer clic, mantener presionado y arrastrar para reposicionar el gráfico. Si quisiéramos ajustar la ventana manualmente, haríamos clic en la llave inglesa, ajustaremos el eje X aquí y el eje Y aquí. También podemos acercar y alejar usando los botones más o menos aquí. Pero como ya tenemos una buena ventana, ahora hagamos clic en el gráfico. Cuando hacemos esto, los puntos clave en el gráfico aparecen en gris. Tenemos las intersecciones, así como este punto alto aquí, que representa un máximo relativo. Avancemos y haga clic en el máximo relativo, y observe cómo aparece el par ordenado de 3,2 negativos, donde el valor máximo relativo es 2. La ubicación es x es igual a 3 negativos. Y ahora leamos el gráfico de izquierda a derecha. Observe a la izquierda del negativo 3, el gráfico va cuesta arriba de izquierda a derecha, y por lo tanto, la función aumenta cuando x es menor que 3 negativos. A la derecha del negativo 3, el gráfico va cuesta abajo y, por lo tanto, la función disminuye cuando x es mayor que 3 negativos.
Y ahora volvamos a nuestro trabajo y registremos esta información. Nuevamente, tuvimos un máximo relativo en el par ordenado negativo 3,2. Debido a que este punto alto es el punto más alto de todo el gráfico. Podemos clasificar esto como un máximo absoluto o simplemente un máximo. Y por lo tanto, podemos decir que f de x tiene un máximo. Del valor y o valor de la función de 2 en x es igual a 3 negativos. Y ahora, para los intervalos en los que la función aumenta o disminuye, usemos una recta numérica. Si trazamos 3 negativos en la recta numérica, porque allí es donde cambia de aumento a disminución, hacemos un punto abierto. Nuevamente, mirando hacia atrás en el gráfico, cuando x es menor que 3 negativos, la función está aumentando. Cuando x es mayor que 3 negativos, la función está disminuyendo. Entonces aumenta a la izquierda y disminuye a la derecha. A medida que nos movemos hacia la derecha, nos acercamos al infinito. A medida que nos movemos hacia la izquierda, nos acercamos al infinito negativo. Entonces, la función está aumentando, usando notación de intervalo, sobre el intervalo abierto desde infinito negativo hasta 3 negativos. Y la función está disminuyendo en el intervalo abierto de 3 negativos a infinito. Echemos un vistazo a un ejemplo más. La misma pregunta, pero ahora nuestra función es f de x es igual a 1 4x al cuadrado menos 2x menos 1. Así que volviendo a Desmos, sigamos adelante y borremos la función en el número 1. Entonces recuperaremos el teclado y haremos clic en el botón eliminar. E ingrese la nueva función. Entonces tenemos y es igual a 1 dividido por 2, flecha derecha, x al cuadrado menos 2x menos 1. Entrar. Avancemos y cerremos el teclado. De nuevo, ya tenemos una ventana bastante buena. Hagamos clic, mantenga presionado y arrastre para reposicionar el gráfico. Y ahora hacemos clic en el gráfico real y aparecen los puntos clave, es decir, las intersecciones, así como este punto bajo, que es un mínimo relativo. Hagamos clic en el mínimo relativo. Podemos decir que la función tiene un mínimo relativo de 3 negativos en x igual a 2. Y ahora, leyendo el gráfico de izquierda a derecha, observe cómo el gráfico va cuesta abajo cuando x es menor que 2, y por lo tanto, la función está disminuyendo, y el gráfico va cuesta arriba cuando x es mayor que 2, y por lo tanto, la función aumenta cuando x es mayor que 2. Volviendo a nuestro trabajo, de nuevo, tuvimos un pariente. Min representado por el par ordenado 2,-3. Y nuevamente, como era el punto más bajo de todo el gráfico, podemos clasificar esto más específicamente, como un mínimo absoluto o solo un mínimo. Y por lo tanto, decimos que f de x tiene un mínimo. Del valor de la función o valor, y de negativo 3 en x es igual a 2. Y la función cambió de disminuir a aumentar en x es igual a 2. Entonces, si trazamos 2 en la recta numérica y hacemos un punto abierto, nuevamente, a la izquierda de 2 o cuando x es menor que 2. La función está disminuyendo, y cuando x es mayor que 2 o a la derecha de 2, la función está aumentando. Entonces la función cambia de disminución. Al aumentar en x es igual a 2. A la derecha, nos acercamos al infinito. A la izquierda, nos acercamos al infinito negativo. Entonces podemos decir que la función está aumentando en el intervalo abierto de 2 a infinito. Y la función está disminuyendo en el intervalo abierto de infinito negativo a positivo 2. Y de nuevo, no pregunta, pero también podríamos decir que la función está aumentando cuando x es mayor que 2, y la función disminuye cuando x es menor que 2. Espero que hayas encontrado esto útil.